Lucía, el clero español te aclama, y al resplandor de tu vida, en celo ardiente se abraza, y al resplandor de tu vida, en celo ardiente se abraza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor sea con vosotros. Hermanos, en este domingo, día 10 de mayo, es el día en que los sacerdotes de España, de españoles, celebramos a nuestro patrono, San Juan de Ávila, patrono del clero español. Es un día en que normalmente solemos reunirnos todos los sacerdotes o muchos sacerdotes de una diócesis para un día de convivencia fraterna, y solemos cantar esto que acabo de cantar, el himno de San Juan de Ávila, patrono del clero. San Juan de Ávila, que vivió en aquel esplendoroso siglo XVI, en el cual fue una edad de oro de la Iglesia española, de la renovación de la Iglesia por los frutos de santidad. Es el siglo de San Ignacio de Loyola, de Santa Teresa de Jesús, de San Pedro de Alcántara, de Fray Luis de Granada, de San Juan de Ávila, de San Juan de Dios. Un siglo espléndido, un siglo de una gran vitalidad misionera de la Iglesia española. San Juan de Ávila quería irse a México, pero su obispo, el obispo de Sevilla, aunque él era manchego, pero se ordenó para la Iglesia de Sevilla, le pidió que se quedara para ejercer su ministerio, sobre todo en Andalucía. Bueno, pues vamos a encomendarnos a San Juan de Ávila, pidiendo al Señor por su intercesión la gracia de buenos sacerdotes en España y para todos nosotros el perdón de los pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado». Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que se acaba de proclamar lo hemos escuchado estos días pasados, ayer y antes de ayer. En él Jesucristo, gracias a las preguntas de los apóstoles Tomás y Felipe, nos dice que Él es el camino que nos lleva a la vida, a la verdad de Dios, a Dios mismo y a la vida eterna. Jesucristo nos lleva constantemente a cada uno de nosotros, a la Iglesia. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, como decimos, pero está con nosotros también sacramentalmente, y Él es el que conduce la Iglesia en cada tiempo, en cada momento de la historia, y conduce también la vida de cada uno de nosotros, de sus discípulos. Él nos da también la palabra de Dios que nos ilumina, porque Él es la palabra de Dios, y Él hace en nosotros las obras de Dios, esas obras que Él quiere que practiquemos en nuestra existencia. De esto es una muestra lo que escuchamos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un fragmento muy interesante porque, primero, el libro de los Hechos de los Apóstoles, como sabéis, contiene la primera evangelización de la Iglesia, el comienzo de la Iglesia,
Cuando la Iglesia, digamos, es dada a luz, mejor dicho, es creada por Dios el día de Pentecostés y comienza ese camino que es la Iglesia cristiana y que va creciendo. Dice, el número de los discípulos crecía. Dice el libro de los Hechos que la primera comunidad, el principio del todo, eran 120 cristianos nada más. Pero rápidamente fue creciendo y se unieron a la Iglesia miles de personas. Y eso, pues, creó dificultades. Como siempre ocurre, que cuando una cosa, pues, es pequeñita, pues es fácil ponerse todos de acuerdo, tener, como dice, un solo corazón, una sola fe, un solo sentir, pero cuando la Iglesia creció, comenzaron, dice este fragmento de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos, dice, comenzaron las murmuraciones. El Papa Francisco nos habla mucho de las murmuraciones en contra, pero se ve que esto es una tradición de la Iglesia porque ya desde el primerísimo momento empiezan estas quejas, disensiones, que no están de acuerdo unos con otros. Y dice que estas murmuraciones, estas quejas, estas disensiones se produjeron porque había dos grandes grupos. Unos eran los judíos de lengua griega, es decir, que procedían de la diáspora, que habían nacido fuera de Jerusalén y habían crecido en una cultura, en una mentalidad, en un ambiente helenista. Y los otros eran de lengua hebrea, probablemente más bien de lengua aramea, que estos eran judíos palestinenses, como Jesús y los apóstoles, que habían nacido y crecido en Palestina, en Judea, y tenían una mentalidad, una cultura, pues muy circunscrita a todas las tradiciones jerosolimitanas. De manera que eran dos grandes grupos de cristianos que, siguiendo todos a Jesucristo, pero cada uno tenía su mentalidad, se expresaba en la lengua, la diferencia de lengua. Y tendrían también, pues, sus distintas formas de ser, de vivir, contrastaban unos con otros. Y la cosa llegó al límite cuando se expresó, digamos, esa diferencia en la atención a los pobres, dice, a las viudas. Las viudas eran las personas pobres de la comunidad, que dependían de la comunidad para su sustento. Y entonces aquellas personas pobres de los helenistas no eran tratados igual que los de los hebreos. Había diferencias y esto ya fue lo que colmó el vaso. Ahí empezó, digamos, el enfrentamiento. Este hecho fue también muy importante porque significó una innovación en la Iglesia. Lo primero, porque se vio que la Iglesia no era solo de unos, los de Judea, los hebreos, sino que en la Iglesia hay desde siempre diferencias. La Iglesia no es uniforme. Y lo segundo, porque dio motivo para que Pedro y los 12 instituyeran una cosa nueva que no existía: los diáconos. ¿Quiénes eran los diáconos? ¿O para qué fueron instituidos los diáconos? Pues eran los administradores de los bienes de la Iglesia. Eso fue la misión fundamental de los diáconos, de los servidores de la mesa en donde se distribuían los bienes en la comunidad cristiana. Y dice que eligieron 7 que tuvieran estas condiciones: personas de buena fama, llenos de Espíritu Santo, y de sabiduría, de prudencia. Para ser administrador en la Iglesia hay que tener esas 3 cualidades, parece ser, dice la palabra de Dios: buena fama,
Espíritu Santo, Espíritu de Dios y sabiduría y prudencia. Y así comienza algo nuevo en la Iglesia. Y esa, dice, pareció bien a todos. Esos 7 diáconos, esos 7 servidores, después aparece el orden que se llama de los diáconos. Hay una discusión si los diáconos forman parte o no del sacramento del orden. Yo de hecho creo que no, que el diaconado es un sacramental, pero no es propiamente un sacramento. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión teológica sacramental. Pero lo cierto es que tienen un gran papel como servidores de la Iglesia, de la comunidad cristiana. Y esa innovación da lugar a que en la Iglesia aparezcan siempre cosas nuevas, en cada época, en cada momento. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? Pues nos sirve para ver que en este Kairós en que estamos viviendo, en este momento especial de la historia de la Iglesia que es conducida por Cristo en el camino del Evangelio, ha de renovarse, ha de reformarse, ha de purificarse espiritualmente, una Iglesia más evangélica, más espiritual. Y en segundo lugar, que la Iglesia en este momento de nuestra historia está llamada a hacer las obras de Cristo, a dar el testimonio de la caridad cristiana, con los más pobres, con los más necesitados, sean griegos o sean hebreos, quiere decir, sean quienes sean. La Iglesia ha de dar el testimonio de Cristo fundamentalmente con los pobres, porque los que son pobres de espíritu, los humildes, de ellos es el reino de los cielos. Confesemos la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este templo del Espíritu, edificado con piedras vivas que somos nosotros, dirigimos al Padre nuestras súplicas. Por la Iglesia universal, por las iglesias locales y por todas las comunidades cristianas, para que alcancen la madurez en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que desempeñan en la Iglesia el ministerio pastoral de la palabra y de la acción caritativa, para que el Espíritu de Dios los llene de sabiduría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón, para que descubran en Cristo la imagen viva del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, para que aprendamos en Cristo el camino que conduce al Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, mediador nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la gloria y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque fue demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo, Fray Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Sánchez Santos y familia, de Rosario Martínez Fernández y familiares, de Fermín Alonso Sádava, de María del Carmen Iglesias y Ángel Yanín, de Manuel, de José, de Julia y Julita Viesca. Acuérdate también de nuestros hermanos Julio Asterio, Mosén, José Luis Novalín, Daniel, sacerdotes. Acógelos a todos ellos que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan de Ávila y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí, pero no pudiendo ahora hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana abriremos las puertas del templo de esta iglesia de San José, como de todas las iglesias de Asturias. Continuaremos emitiendo por el canal de YouTube la misa a las 7:30. A las 7 será el rosario, a las 7:30 la misa. Habrá misa también a las 11 de la mañana, es decir, se restablecen los horarios de los cultos habituales. Mañana la iglesia se abrirá a las 8:30 de la mañana y por la tarde, pues como siempre, por la tarde a las 5 y misa a las 11, misa rosario a las 7, misa a las 7:30, ya está todo dispuesto según las normas que nos han dado para esta primera fase, a fin de que todo el mundo esté seguro. Tenemos la desinfección de la iglesia, está todo preparado y esperando que podamos reencontrarnos de nuevo la comunidad de esta parroquia de San José. Vamos a despedirnos de la Virgen cantando el Regina Coeli. Primero le ofrecemos un Ave María como flor en este mes de mayo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Regina Coeli, letare, alleluia, qui meru
Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.